Y quizá el hecho de haber perdido la libertad por tanto tiempo, pues pasa que uno valora las cosas como que antes daba por sentada la libertad. Increíble y paradójicamente salí muy fortalecida, sobre todo en el aspecto emocional. Fue lo que no me dejó enloquecer, ¿no? Porque en una experiencia de estas al límite, si uno se ahoga en el vaso de agua que tiene allá, pues se ahoga, ¿no? De la tristeza, de la depresión. Es como una catarsis. El libro también me ayudó a mi salud mental, porque tú de alguna manera vas encontrando el canal de expresión y de comunicar lo que te ha pasado. Lo positivo que yo hice fue dejar eso atrás, fíjate, y no encasillarme con el tema de que era víctima. Pues sí, sí lo fui, correcto, sí viví un drama, correcto, pero eso ya pasó. Yo no esperé a que me pidieran perdón, yo me anticipé. ¿Yo qué le puedo ofrecer a mi hijo? Mi libertad, mi tranquilidad de alma y de espíritu. La resiliencia, la disciplina y la perseverancia son la fórmula del éxito. Hola, soy Marco Terroballo y esto es Senderos de Éxito. Hoy nos acompaña, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de una persona muy conocida, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Abogada, speaker y también escritora, Clara Rojas. Clara, bienvenida a Senderos de Éxito. Bueno, pues mil gracias. Para mí es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Mil gracias por esta invitación y realmente lo disfruto mucho. Quisiera preguntarte a raíz de todo ese trauma, todo lo que tiene que ver con el secuestro. Hay una experiencia, hay una historia, hay un legado de vida que me gustaría que nos transmitieras, que nos expresaras, que nos contaras. Muchas veces nosotros tenemos obstáculos en el camino y nos quedamos ahí. No somos capaces de levantarnos y seguir adelante. Tú eres un ejemplo de vida. Tú nos puedes dar de pronto pautas de cómo surgir desde la resiliencia, desde la disciplina, de pronto con esa perseverancia que tienes, con ese talante, con esa fuerza. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues primero mil gracias también por la pregunta y mil gracias por preguntarme, digamos, y tener este espacio. Pues te voy a contar unos datos y unas anécdotas de cómo he llegado un poco a esta posición o esta actividad de dar las charlas sobre resiliencia. Pasa y acontece que cuando a mí me liberan en el año 2008, pues yo vengo con una fuerza y una energía que yo misma en retrospectiva, wow, digo, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ese ánimo de volver a recobrar la libertad y volver a reencontrarme con mi familia y con mi hijito, mi mamá, mis seres más allegados, para mí marcó un antes y un después, fíjate. Y quizá el hecho de haber perdido la libertad por tanto tiempo, pues pasa que uno valora las cosas como que antes daba por sentada la libertad y realmente es algo por lo que hay que trabajar y algo que hay que conquistar. De manera que cuando se me da la oportunidad de recobrar mi libertad, digamos, física, de tener esta oportunidad de volver a vivir en el país, de reunirme con mi familia, pues digamos que yo vengo con mucha energía, me da mucha alegría haber sobrevivido, ¿no? Número uno, y reencontrarme con mi familia. Y eso me da mucha fuerza. Entonces la gente me empieza a preguntar, oye, Clara, está muy bien, ¿no? Y yo al principio pues lo tomo muy positivo y muy alegre, hasta que un día me dice, Clara, nos tiene que contar qué fue lo que hizo para llegar a este punto. Y me empezaron a invitar a dar charlas, fíjate. Entonces me tocó hacer como la reflexión, oiga, algo debía haber hecho bien para estar en este punto, porque a veces pasa que uno ni es consciente, pues porque la misma ajetreo de la vida lo lleva a ciertos, pero a uno como ganando experiencias o habilidades, pues en la práctica, digamos, ¿no? Entonces, a raíz de esas preguntas, pues me tocó sentarme, ¿no? A hacer la reflexión y dije, voy a sacar mi lista de verificación. Y encontré que sí había hecho cosas que me habían podido llevar a ese presente, digamos, ¿no? De la liberación. Entonces, digamos que lo más importante fue haber sobrevivido y dar gracias a Dios por la existencia, valorar la vida como algo muy importante, fíjate, y la libertad como valor supremo. Y a partir de ahí, aprovechar cada minuto y cada segundo que se me daba en el tiempo presente, ¿no? Entonces, yo era muy consciente que había recobrado mi libertad física, pero que tenía que hacer un esfuerzo más por mi hijo, porque, claro, uno sale igual con cierta bronca, ¿no? Rabia, melancolía, tristeza por momentos, angustia, miedo
por otra vez volver a enfrentar como la vida normal, ¿no? Mientras de todo después de ese año o ese tiempo de haber perdido la libertad. Entonces, dije, no, yo tengo que reconquistar, es mi libertad emocional, fíjate, ¿no? Entonces tuve la fortuna de que una tía que vivía en Florida, que desafortunadamente murió hace poco, me llamó y le dijo a mi mamá y me dijo, se vienen para acá unos meses, o sea, esta es su casa. Y aquí tratas de reflexionar lo que tú quieras, la nevera tiene cosas y te sientes en tu casa, no hay problema. Entonces me dio mucho gusto porque esa salida del país por un par de meses, porque realmente fue la situación, y poder ir madrugar todas las mañanas a la playa y caminar con los pies descalzos y ver este amanecer, como que fue realmente mi verdadera reconquista de la libertad plena, ¿sí ves? Y que pude reflexionar y valorar todo lo que tenía y entender que todavía tenía un mundo por delante, ¿no? Era todavía muy joven, pues todavía soy joven, pero en ese momento venía con mucha energía y dije, no, ¿qué es lo que yo más he valorado de todo esto? Pues que cuando tuve una niñez, mis padres me dieron una niñez tranquila, me dieron su cariño y su apoyo, y yo a mi hijo lo que le quiero es brindar esto, ¿no? Que no, él no tenga una mamá resentida ni amargada, porque yo nunca vi a mi mamá ni resentida ni amargada, fíjate, ni a mi papá tampoco, a pesar de que ellos también les tocó vivir el 9 de abril y cosas de violencia muy fuertes. Y eso me movió a sentir que yo debía trabajar en mis propias emociones y pensamientos y sentimientos. También es que conté con muy buena gente alrededor, ¿no? Debo decirlo, o sea, estuve bien aconsejada. Y recuerdo que un primo que me fue a recoger al aeropuerto, que vivía también por allá, me dijo antes de llegar a la casa, vamos a parar aquí en una basílica, de pronto ustedes la conocen, no sé si era en Tampa o es en Orlando, se llama María Reina del Universo. Me dijo, le vas a entregar a la Virgen todo este dolor, toda esta melancolía que tú has vivido, toda esta tristeza. Y yo entré a este sitio, normalmente en Estados Unidos pues no hay basílicas, esto es más propio de Europa. Igual era una construcción muy moderna, pero me encantó estos azulejos blancos y azules, ¿no? Y sentí como un contacto espiritual muy lindo. Y dije, voy a hacer la tarea que me están proponiendo y es como entregarle este dolor y este sufrimiento que he padecido, que sí fue muy fuerte, que yo misma ni puedo verbalizar y sé que era como superior, me sobrepasaba de todas las maneras posibles. Lo vamos a dejar a la Virgen como en stand-by, que ella lo maneje como mejor considere. Puse mis velitas por mi familia, por mi hijito sobre todo. Y mira que saliendo yo de ahí y pudiendo estar estos meses allá en los Estados Unidos, como que me renové. Digamos que no podría decirte que fue una cosa de un día para otro, fue como un proceso. Y el propósito mío era brindarle a mi hijo por lo menos la tranquilidad de alma, que él viera que su mamá, a pesar de que había sufrido, porque igual él sabía, él así de pequeño igual sabía que me habían secuestrado, que él también había nacido en la selva y estaba secuestrado, pero me sentía una mamá tranquila. Yo dije, yo quiero que mi hijo viva libre de este resentimiento que uno le puede legar a los hijos sin quererlo, ¿no? Porque es como esponjas, ¿no? Entonces, digamos que empecé bien esa tarea, fíjate. Entonces, digamos que lo primero fue recuperar como esa tranquilidad de alma y de espíritu y dejar atrás el resentimiento. Entregarme con todas las fuerzas al momento presente, fíjate, disfrutar el momento que tenía con mi familia, con mi mamá, con mi hijito, darme como esos tiempos de volver a reconectarme con la agenda diaria, ¿no? Porque en la selva y en el secuestro uno casi que pierde la noción del tiempo, del espacio, tal vez hasta la conciencia de uno mismo, o sea, es una experiencia muy fuerte. Entonces, pues nada, darle gracias a Dios y empezar como cada tarea con su día a día, ¿no? Y cuando ya volví a Colombia, pues digamos que una cosa muy positiva también que me pasó fue que pues la agenda de mi hijo también fue marcándome pautas, ¿no? Entonces él ya tenía que ir a su kinder, yo también tenía que buscar dónde íbamos a vivir y organizarme y por supuesto en qué iba a trabajar. Y eso me fue llevando un paso al otro y así como volverme a reorganizar. Y me empezaron a lo que te cuento, a invitar a dar charlas, no solo aquí, sino en otros países. Incluso recuerdo en algún momento me invitaron a Oslo, a un evento que se llamaba Oslo Freedom, y iba gente de todo el mundo contando experiencias dramáticas que hubieran tenido.
Y recuerdo que a la salida de una charla una señora me dijo, Clara, nos tienes que dar la fórmula para aprender a vivir, ¿no? Una señora mayor. Y a mí me sorprendió, lo sentí como un halago porque dije, pues yo humildemente no me creo que tenga la capacidad para enseñarle a nadie a vivir, pero me encanta que la gente de todas maneras pueda tener algún referente en que de alguna manera sus vidas puedan sentir que pueden mejorar en algo, ¿no? Y simplemente porque salimos como a una terraza, y a pesar de que Oslo es una ciudad muy fría, pues yo le invité a mi hijo a comer un helado, y para mí un helado es una cosa magnífica, ¿sí ves? Qué delicia uno poder salir de un evento y como disfrutar con él algo sencillo, pero que uno sabe que los niños disfrutan y uno también. Y fue en esta escena que la señora nos vio que fue que me manifestó esto. Entonces a partir de ahí yo dije, oiga, yo voy a hacer mi lista, lo que te cuento, me salió un segundo libro, yo ya había escrito mi primer libro que se llamó Cautiva de un secuestro, Testimonio de un secuestro, y que lo escribí dentro de los primeros 6 meses a partir de que me liberaron, y me propuse también escribirlo desde la libertad, fíjate. Como que no es un libro lleno de resentimiento, aprovecho de hacer el corte comercial, los invito a leerlo, a pesar de que está agotado, pero creo que de pronto por las plataformas lo consiguen, porque de alguna manera trato de encontrar hechos que para mí fueron impactantes, pero que igual me enseñaron algo, fíjate, para la final uno poder de toda esta experiencia tan dura, pues tratar de entender que increíble y paradójicamente salí muy fortalecida, sobre todo en el aspecto emocional. Entonces, cuando empecé a dar las charlas, dije, sin duda algo hice bien. ¿Qué fue lo que hice bien? Entonces, en el secuestro, digamos que lo que hice bien fue, a pesar de que sufrí y lloré mucho, ¿no? Lo que es normal, porque uno se siente muy aislado, me juré a mí misma que yo, cuando recobrara mi libertad, o sea, siempre guardé la esperanza de recobrar la libertad, iba a tratar de estar en mi mejor condición física y emocional para poder ser madre de mi hijo, fíjate. Entonces, cuando tuve la oportunidad de leer libros o periódicos o revistas o lo que llegara, lo leí. Cuando tuve oportunidad de caminar y hacer ejercicio, lo hice. Cuando tuve oportunidad de hacer ayunos, que los hice muy fuertes y fue una experiencia espiritual increíble, lo hice. Y por supuesto tenía mucho tiempo de pensar, pero siempre pensaba en que quería el día que recobrara mi libertad poder ser una buena mamá para mi hijo. Incluso con algunos compañeros de cautiverio, muchos eran militares y eran ingenieros, ¿no? Y en algún momento cuando ya no tuve más cosas en que entretenerme, hasta me puse a hacer raíces cuadradas. Entonces ellos me dijeron, pero Clara, ¿por qué raíces cuadradas? ¿Por qué tablas de multiplicar? Dije, no, yo me voy a sacar este estigma que las mujeres somos malas para las matemáticas y el día que mi hijo vaya al colegio y me pregunte, mamá, ayúdame con esto, yo quiero estar mentalmente bien, ¿sí ves? Y me puse a repasar las tablas, así fuera mentalmente, y escribirlas, y ese ejercicio me ayudó mucho. Y cuando ya hice las raíces cuadradas, pues estaba en otro escenario, y me puse a comprobarlas, ¿no? Para ver que estaban bien. Y a veces a estos compañeros ingenieros les dije, oye, ¿por qué no me ayuda para probar que están bien? Entonces, con el paso de los años me di cuenta que esa actividad, fíjate, mantenerme viva intelectualmente fue lo que no me dejó enloquecer, ¿no? Porque en una experiencia de estas al límite, si uno se ahoga en el vaso de agua que tiene allá, pues se ahoga, ¿no? De la tristeza, de la depresión, del aislamiento, de la incomunicación, del dolor, del hambre, de la angustia, son muchas cosas al tiempo, ¿no? Entonces, mantenerme ocupada mentalmente, con el paso del tiempo me pasó que cuando me liberan y me ofrecen la oportunidad de escribir un libro sobre mi testimonio, ¿sí? Sobre la experiencia, pues yo acepto el reto, fíjate. Cuando me ponen 6 meses para escribirlo, yo lo cumplo. Y dije, gracias a Dios que en ese momento decidí como hacer mi rutina diaria, ¿sí? Así no tuviera nada que hacer porque no tenía ni reloj ni nada, pues levantarme, asearme con lo que podía, si podía leer, leía, si podía hacer las tablas, si podía lo que pudiera hacer. Y eso me mantuvo, fíjate. De manera que cuando ya tuve el reto de salir y de enfrentar otra vez la realidad y asumir una responsabilidad, digamos que no perdí, digamos yo, ese contacto con el manejo del tiempo y las actividades. Entonces, digamos que eso siento yo que fue muy positivo, ¿no? Que a pesar de que en la época del cautiverio podía ser una locura, pues porque
En cualquier momento podíamos morir, ¿no? O teníamos que estar caminando en la selva o en un lugar cerrado, ¿no? Pues a pesar de que es la selva, pero tú no te puedes mover de 10 metros para afuera, por decir. Entonces creo yo que eso con el paso de los días, semanas, meses y años, porque esto fue casi 6 años de cautiverio, pues me ayudó a mantenerme en pie, ¿no? El hecho de proponerme bañarme todos los días, así fuera ir al río y traer el balde con el agua, ¿no? No perder la rutina de aseo, fíjate, no perder la rutina de uno hacer lo mismo que hiciera en la vida normal, que es levantarse temprano, asearse, así sea los dientes, si es lo único que puede hacer, con la totuma, porque ella tocaba con totuma, pues bañarse, y si solo tenía un balde, pues con eso hacer aguantar, pero mantener eso y tratar de conectar uno mentalmente. Yo me acuerdo que nos traían como un tinto y yo nunca lo deseché. Dije, a esta hora todos los colombianos toman tinto. Mi mamá debe estarse tomando su cafecito caliente. Es la hora mentalmente de conectarme, fíjate. Otras personas no, o no lo tomaban porque no les gustaba o le caía mal o hacían, sí, todo una escena de rechazo, digamos. Yo como que abracé el tema, dice, lo poquito que me dan lo quiero recibir y lo quiero disfrutar, fíjate. Entonces, cuando uno va sumando hacia mi agenda, tuve momentos espirituales importantes, tratar de conectarme otra vez con Dios, ¿no? Digamos que no era una persona que fuera rezandera de camándula, pero ese momento en soledad te ayuda a reflexionar y de encomendarte a un ser superior de que te ayude a afrontar la situación y a salir adelante. Al punto es que cuando a mí me liberan, te repito, lo que quiero hacer es liberarme de eso pasado, digamos, y no quedarme estatua de sal, ¿no? Como dice la Biblia. Si te quedas muy en la herida, te quedas allá. Lo que tienes que es acoger el momento presente. Entonces, digamos que uno, cosas sencillas que pudiera hacer allá, que nadie le da la importancia, que pudiera que fuera una locura, pues a la final cuando me liberaron, el caso es que yo tenía buen estado físico, mentalmente pude atender a los medios de comunicación, o sea, la gente y el país se aterró de que yo pudiera afrontar más de, no sé, 500 periodistas que fueron al aeropuerto a recibirnos y con preguntas de todo, ¿no? Y yo decía, Dios mío, qué bueno que me dio esa fuerza para yo poder hacer esto, ¿no? Y porque también cuando tuve la oportunidad en la selva de oír el radio, así fueran los 5 minuticos, pues yo oía las noticias, fíjate. Entonces trataba de mantener un contacto con el mundo exterior para saber qué estaba pasando. Por lo menos sabía quién era el presidente, no sé, cosas de ese estilo que uno normalmente podría perder la noción de qué es lo que ha pasado después de tanto tiempo, ¿no? ¿En algún momento tú te hayas planteado la posibilidad de escribir algún libro? Sí, fíjate que sí. Siempre había querido escribir un libro, pero nunca había tenido ni el tiempo porque era abogada y luego pues fui política. Entonces, como que era la décima, ¿cómo se dice? Prioridad o posibilidad. Ni tenía historia que contar, ni sabía cómo contarlas, ni menos editorial que quisiera, ni tiempo, ¿no? Que finalmente uno lo que necesita para escribir es tiempo para pensar, reflexionar y prepararse. Cuando me liberan, se me presenta la gran oportunidad de mi vida. Tengo tiempo, porque como no tengo trabajo, tengo tiempo, tengo una historia que contar, la quiero contar y tengo muchas propuestas, le doy gracias a Dios. Por lo menos tuve 10 propuestas de editoriales serias de todo el mundo que querían mi historia y la querían para allá, fíjate. O sea, no era pues que en 10 años puedes escribir el libro, ¿no? Incluso me formularon que si quería con alguna periodista hacerlo. Incluso cuando ya logramos con una editorial, que fue una editorial francesa, hacer un acuerdo para los derechos de todo el mundo, que ellos lo adquirieron, que mi libro Cautiva salió en varias ediciones, ¿no? En varios idiomas, en inglés, en francés, en alemán, hasta en polaco, en portugués para Brasil, para Portugal, en italiano, ¿no? Para mí misma fue una sorpresa. Fíjate, en español salió en versión para España, para Latinoamérica. Incluso sacaron una versión de español para Puerto Rico y Estados Unidos, fíjate. Y trataron de sacar ediciones que sirvieran con el lenguaje, por decir, hay palabras que uno habla en español, pero el licopor no es lo mismo para nosotros que en España, o el albornoz, o nosotros le decimos pues la bata que uno sale del baño, por decir. Entonces digamos que cada región quiso sacar su propio lenguaje, ¿no?
Y sobre todo porque a los editores les preocupaba mucho que si la editorial iba a ser francesa, a pesar de que ellos tenían un convenio con unos escritores españoles, pues yo, siendo una historia colombiana, no podía salir mi libro con los modismos españoles, ¿no? Sino mi propia manera de hablar. Entonces el acuerdo que hice con ellos fue, les dije, mire, para mí es una presión enorme porque yo realmente nunca he escrito un libro. Siempre he querido hacerlo, pero no se me ha dado la oportunidad. Vamos a hacer un acuerdo, ¿no? Para que yo no sienta como esa carga tan fuerte. Yo voy a escribir lo que yo creo y quiero compartir y me nace del alma hacerlo, ¿no? Ustedes lo revisan. Si les parece bien, lo publican y si no, me lo devuelven y no ha pasado nada, ¿sí? Porque si no, se vuelve el tema de la presión, ¿no? Que tú tienes realmente que cumplir las expectativas para la obra o para los editorialistas, o a veces contando cosas que tú no ni has pensado ni siquiera que han pasado, ¿sí ves? Y en ese momento me imagino que había un mare magnum en tu cabeza No, porque no claro. sabías por dónde comenzar, cómo hilar la historia, cómo... No, pues dificilísimo, fíjate. Es más, porque estamos hablando de más de 300 días, ¿no? Entonces, pues normalmente uno tiene la secuencia que pasa el día 1, el día 2, el día 3000, el día tal. Y yo les propuse a ellos esto. Entonces me dijeron, Clara, vamos a aceptar tu propuesta, pero eso sí, haznos como un plan de libro, porque si no, no hay nada, ¿no? Y con base en eso hacemos el acuerdo. Entonces, a propósito de lo que dices, entonces yo tuve la oportunidad también como en el mes de agosto, a mí me liberan en enero de irme a España, ¿no? Unas vacaciones en el sur de España, en Granada y en Málaga, un sitio lindo. Y de reflexionar en estar con mi mamá y con mi hijo. Pues básicamente estuvimos los tres en un ambiente tranquilo, digamos, fuera de todo este bullicio, digamos, de medios. Y entonces me puse a ver cómo iba a afrontar el tema del libro. Entonces yo dije, no, si yo escribo el día 1 y el día 1000 y el día 1500, como es una experiencia que casi que es repetitiva todos los días de depresión, de tristeza, dije, aquí no llego ni yo, ni el lector, ni nadie, ¿no? Entonces decidí que más bien podría ser temas o situaciones que a mí me impactaron, ¿sí ves? Y así hice mi plan de temas como de 30 capítulos que creía yo que podría afrontar. Entonces dije, no, pues el día anterior sí lo puedo mencionar, qué fue lo que hice, cuál era el entorno, ¿no? El día del secuestro porque realmente es algo muy impactante para todos. Y el día siguiente porque uno está recién en shock, uno no sabe qué es lo que ha pasado. Y a partir de ahí empezar a comentar cosas que me impactaran, como la selva, el quedarnos en total oscuridad, ¿no? Y cosa que uno pues no entiende hasta que no lo vive, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a la luz, al ruido, y de pronto es tú entrar en esta oscuridad de la selva, ¿no? Los ruidos de la selva son otros, ¿no? Sus tiempos, las comidas. Nosotros dejamos de comer porque el impacto fue muy, muy fuerte. Lo que representó el dejar de comer, ¿no? Y como cosas de ese estilo. Eh, y a los editores les encantó la temática, fíjate. Entonces, esto eran como 30 que te estoy contando como la historia de los 30 capítulos que tiene el libro. Entonces, cuando yo llamé, a ellos les pareció que sí tenía el libro, que yo lo podría desarrollar de esa manera. Dije, no, ya con este visto bueno, por lo menos voy en el día a día sacando mis capítulos. Y tuve también un apoyo muy lindo de mi mamá, ¿sabes? Porque yo no tenía una persona con la cual comentar, pero entonces cada vez que escribía un capítulo sí se lo compartía a ella y ella espontáneamente primero se enteraba, porque había cosas que por más de que tú estés con la familia y no paras de hablar y no paras de hablar, pero ya escrito es otro tema, ¿sí? Porque tú lo has reflexionado, es algo y entonces mi mamá se dedicó a quererme escuchar, a entender qué había vivido y para mí fue un apoyo lindo porque siempre sentí un gran apoyo, ¿no? Cada cosa que escribía, cada capítulo le parecía increíble, le parecía que cómo había tenido yo la fuerza de vivir aquello. Y en un momento que fue muy duro, incluso tuve un bloqueo, haz de cuenta como, no sé, por allá a la mitad del libro. Yo dije, no, mamá, no puedo más, porque igual es tú volver sobre lo pasado, o sea, finalmente es que es muy doloroso. A veces tú no encuentras ni palabras para expresar este dolor, ¿no? O la experiencia es tan fuerte que tú no tienes elementos, o en mi caso particular, de pronto otra personalidad lo tenga, pero yo no tenía esa capacidad verbal expresiva, digámoslo así, o de elocuencia para poder verbalizar
todo el oprobio que me había tocado afrontar. Fíjate, entonces entré en bloqueo. Y mi mamá se quedó impactadísima porque después de verme con todo este entusiasmo, con esta energía, y cuando ve que yo entro en una depresión y lo que quiero es llorar y ya no tengo ganas de escribir, entonces ella se afana y me dice, mija, no hay problema, deje así, sí, no pasa nada. O sea, llamamos al editor, igual ellos estaban en Francia, y les decimos, se presentó esto y bueno, pues ya miraremos qué pasa, ¿no? Entonces yo me dediqué como 2 semanas, vivía en Chía en ese momento, a las afueras de Bogotá, en un paraje lindo porque era sobre las montañas, ¿no? Era mi casa ahí, entonces yo salía a caminar. Entonces me dediqué a salir con mi perra labradora a caminar. Era el mes de, no sé, ya como octubre, noviembre, que son lluvias y tal, pero ese entorno tranquilo me ayudó a un par de semanas como a recuperarme, ¿no? Y yo dije, no, mamá, yo quiero salir con esto. Es que el embuchado también es muy fuerte, perdón la expresión, pero como que uno que ya empecé como a, como te digo, es como una catarsis. El libro también me ayudó a mi salud mental, porque tú de alguna manera vas encontrando el canal de expresión y de comunicar lo que te ha pasado. Entonces, y además porque era la etapa pues del nacimiento de mi hijo, que igual pues por un lado era una alegría, pero por el otro lado fue muy dura, ¿no? Yo igual estuve al borde de la muerte, él también. Entonces fueron experiencias muy duras, ¿no? Lo que me tocó afrontar también, digamos que la incomprensión de la gente con la que estaba, el mismo hecho de tener operativos militares que nos acechaban y que en cualquier momento pues podíamos perder la vida, ¿sí ves? Entonces yo siendo una mujer civil, citadina, abogada, los libros, sí, cuando tú estás en plena de la guerra, pues esto es otra experiencia, otra cosa que es difícil. Pues le doy gracias a Dios que el hecho también que mi mamá me dijo, "Ah, como te vayas sintiendo, sí, como que no sentí una presión o una cosa de que va a pasar también, digamos que ella en eso fue muy solidaria, muy linda, me dio como el espacio para volver a tomar confianza en mí misma y decir, oiga, yo creo que de pronto esto sí lo puedo sacar, por más duro que sea. Igual, si no tengo las palabras para expresarlo, pues puedo tratar de hacer el intento de ver qué puedo expresar y cómo nos va saliendo. Y luego, pues fue saliendo, fíjate. Fue como darse uno también el espacio. A veces uno también, como tú eres escritor, también has podría, o sea, uno a veces también necesita tomar distancia de lo que va escribiendo y volver a retomarlo en otro momento, ¿no? Como para poder volver a... Y ese espacio fue muy positivo, ¿no? También el sitio donde estaba mi hijito que llegaba también de su jardín y poder salir a dar vueltas con él, ¿no? En un ambiente muy distensionado fue lindo, ¿no? Con nuestra perrita labrador. Entonces eso me ayudó como a decir, oiga, igual en algún momento yo también tengo que poder compartir con mi hijo qué es lo que ha pasado, fíjate. ¿Te Entonces sirvió de eso me pronto, impulsó, ¿sí ves? te sirvió de pronto de desahogo? ¿Tú Total, querías sacar? yo creo que a la final, cuando ya logré terminarlo, que fue en diciembre, y me lo propuse porque yo llevaba años sin pasar Navidad, Año Nuevo, buñuelos y natilla, yo dije, no, esta oportunidad de poder compartir con mi familia, con mi hijito, entonces yo logré terminar como antes de Navidad y se los envié a Francia. Y yo les entrego a ellos eso, Te pero quedaste a la yo la expectativa. Navidad me la gozo, digamos, ¿no? Eso me dio también mucha tranquilidad. Ellos, un día me llamó el director de Francia y me dijo, Clara, nosotros lo hemos leído 10 personas en la editorial y queremos felicitarte. Cuando a mí me dijo eso, dije, se salvó, ¿sí ves? Porque también para mí era un desafío muy fuerte. De pronto ellos querían algunos ajustes de complementar alguna información, incluso vinieron en enero para comentar y yo dije, no, pues claro, lo miramos porque esa es la labor también del editor, ¿no? Entonces, digamos que todo ese trabajo lo acabamos a final de enero porque ellos también tenían el afán de poder sacarlo al mercado antes de Semana Santa. Entonces cerramos el tema como en febrero y ellos ya se metieron porque había que sacarlo en varios países al mismo tiempo, las traducciones, bueno, todo el rollo editorial. Cuando yo ya terminé el libro, sentí una paz increíble. Eso te iba a preguntar, cuando pones el punto final, quizás sientes que te quitaste un peso de encima. Totalmente porque es como cuando uno esta historia que fue tan dramática, ¿no? No solo para mí, sino diría que para el país, porque igual, y no solo para mí, sino para tantas personas secuestradas, como te digo.
Finalmente yo era como el vehículo que reflejaba una situación colectiva, ¿no? Yo decía poderles entregar esta historia, ¿no? En mi tono, igual porque era esperanzador. Yo estaba pensando era en mi hijo, el día que él lo pueda leer, y ahora te voy a contar también más adelantico cómo fue el día que él lo pudo leer completo. Y me sentí emocionada porque era como dejar ese momento de la historia de mi vida en el anaquel, ¿sí? Como un capítulo más de mi propia vida, y yo ya no tener que responder por esa situación, sino que ya la podía, incluso para mí fue muy sí, aclaradora, porque yo también tenía vacíos, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Qué sí, sí, como todo esto, pero esa reflexión te lleva como a entender muchas cosas. Una de las primeras reflexiones que me ayudó, número uno, a entender que cerraba un capítulo de mi vida, como cuando uno termina un año de universidad o de colegio. Bien o mal, pero pasé, ¿sí ves? O sea, sobreviví a esta prueba tenaz del secuestro, ¿sí ves? Entonces, tener en cuenta que cerraba un capítulo de mi vida, eso fue muy valioso. Lo otro que también entendí es que había decisiones que yo había tomado que dentro del entorno pues me hacían parte también de la misma situación. Entonces es como tomar responsabilidad de tus propias decisiones. Y eso me permitió, quizá que yo creo que es muy importante pues para la gente que nos escucha, es como asumir la responsabilidad de tu propio destino, ¿sí ves? O sea, entender que yo también tuve la opción de decirle a mi amiga que me invitó ese día, decirle, oiga, yo este fin de semana no voy. O sea, yo sí tenía alternativas. Yo sabía que Estamos estábamos hablando de Ingrid teniendo, Betancourt. sí, claro. Pues claro, yo era la jefe de campaña, pero mi rol no era andar con la candidata, era planearle la agenda y que todo saliera bien. Simplemente fue que ella me llamó la noche anterior para que la acompañara y yo pues me sentí con el deber moral de acompañarla, ¿no? Porque entendía el esfuerzo que estaba haciendo. Pero igual hubiera podido decirle, mira, este fin de semana voy a hacer otra cosa, me voy a dedicar, sí. O también como jefe de campaña hubiera podido decir, oiga, vámonos a otro sitio. ¿Sí? O sea, había una posibilidad de alternativas. Entonces, el hecho de decir, oiga, tomé esta decisión que implicaba un riesgo y uno lo que pasa es que no entiende que los riesgos también se dan. Sí, uno de los riesgos es que nos pudieran secuestrar. Tú lo tenías claro que podía suceder eso. Sí, yo tenía claro el riesgo. Lo que pasa es que actué pensando objetivamente o ilusamente que no nos iba a pasar nada, ¿no? ¿Por qué pensé yo eso? Porque la semana anterior varios candidatos, incluso la propia Ingrid, habían ido al Caguán, porque acuérdate que venían de un tema de diálogo, o sea, iban los candidatos, iba todo el mundo al Caguán y volvían, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues es otro viaje, como que asumí, vamos y volvemos, ¿no? Como tantas otras que ya yo no había ido, pero sí había ido la candidata y no solo ella. Otros candidatos a la presidencia también habían ido y habían vuelto y no había pasado nada. Y gente y periodistas de todo el mundo, ¿sí? O sea, gente que visitó el Caguán, los podemos contar por centenares que volvieron. Entonces, digamos que yo tenía eso lo que tal vez me faltó afinar fue pues el tema del rompimiento de los diálogos y que finalmente, pues es que cuando se viene en la guerra uno no espera que venga así, ¿sí ves? Y entonces se ocurrió el riesgo. Entonces, frente a lo que ocurre el riesgo, pues, ¿qué pasa? Pues le toca a uno también asumir, ¿sí ves? Entonces, asumir, en mi caso particular, era saber que en cualquier momento podamos perder la vida, ¿no? Que también es muy doloroso porque uno dice, cada minuto que vivo puede ser el último, Lo claro. sentiste varias veces de estar... O sea, desde el momento uno, ¿no? Desde que el comandante nos sube al carro de él y nos dice cuál es la talla de sus botas, ¿no? Porque ahorita ya van a tener que usar, yo ya entendí que estábamos secuestradas, ¿sí ves? Porque ya nos están llevando al interior de la selva. Entonces es muy fuerte, ¿sí ves? Saber que cada minuto estás confrontados con la muerte. Entonces cuando ya me liberan, pues claro, esto es ganancia para mí, ¿sí ves? O sea, del peor escenario, pues logré sobrevivir, ¿no? Ya en el libro me permitió ver eso también, ¿sí ves? Entonces para mí fue ganancia entender que haber recobrado la libertad fue una cosa muy positiva también, ¿sí? Y que también, a pesar de que en ese momento no lo tenía del todo claro, pues ya empecé a darme cuenta que había decisiones por las que yo también tenía que tomar responsabilidad. Entonces dejé atrás el victimismo y me salí del tema de la víctima.
Entonces, cuando la gente me decía, Clara, es que tú eres víctima, le dije, no, yo sí fui. Obvio, estuve secuestrada 6 años. Pero ahora, pues, estamos en otro momento, ¿sí ves? Ese poder dejar ese victimismo atrás, yo creo que me ayudó enormemente porque yo tenía que afrontar la nueva realidad que era buscar trabajo, sacar a mi hijo adelante. También era que tenía motivaciones muy lindas, ¿sí ves? La gente me recibió bien, y digamos que se me presentaron oportunidades. El mismo hecho de la editorial era toda una oportunidad, era un reto. Igual cuando ya salió el libro, a mí me invitaron a viajar por todos estos países a presentar mi libro y ellos pensaban que yo les iba a decir que no, pero se anticiparon y me dijeron, te vas con tu mamá y con tu hijito. Y me adecuaron, digamos, la situación para facilitarme el viaje, ¿no? Porque para mí tampoco era fácil y recién me liberan y a pesar que han pasado 8 meses, un año por decirte, pues yo tampoco estoy en condiciones de dejar a mi familia, menos a mi hijo, ¿no? Y a mi mamá, pues que ha hecho un esfuerzo enorme por obtener mi liberación. Entonces, pues ya cuando te la facilitan así tanto, ¿no? Entonces, pues ya es seguir la agenda que te van dando. Entonces, digamos que esos viajes también me dieron mucha fuerza, fíjate. Y las preguntas de los periodistas, pues yo al principio tenía prevención con los periodistas, pero luego fui entendiendo que eran personas también que estaban interesados en general, realmente y sinceramente y genuinamente en ver qué había sido el conflicto, qué nos había pasado y logramos como una conexión de comunicación a otro nivel. Entonces yo realmente siempre conté con el respeto en general. Hay una pregunta, Clara, que se me viene en este momento a la memoria, es las manifestaciones de cariño de la gente cuando tú regresas, cuando encuentras esa manifestación abierta en todo el país. ¿De pronto hay alguna en particular que recuerdas que te sentiste amada por el pueblo colombiano? Sí, en general yo diría que fue lindo, ¿no? Digamos que uno de los momentos más lindos fue cuando me entregan a mi hijo, ¿no? Yo recibo mi liberación, digamos, nos llevan a Venezuela y allá estamos un par de días mientras ya organizan, digamos, un operativo de seguridad para que yo pueda regresar al país. Y, y el primer contacto era pues recoger a mi hijo, ¿no? Que estaba en un hogar especial para niños. Y yo noto que la gente sale a recibirnos, pero también sale a la puerta del hogar a saber cómo estábamos y cómo es ese, o sea, fue tan lindo, ¿no? Porque en algún momento pues yo voy a recoger a mi hijo como en una salita así, y mientras lo traen, de pronto mi hermano me dice, mira, mira por la ventana toda la gente que hay. Pero yo veo era gente linda, ¿no? Con carteles, estamos felices de que estés con tu, o sea, una cosa tan linda, ¿no? Yo lo único que daba era gracias a Dios. De hecho, en este hogar había como una salita para la Virgen y fue una cosa intuitiva. Entramos mi mamá y todos mis hermanos antes de que viniera Manuel. Y todos nos arrodillamos frente al cuadro de la Virgen como a agradecer este momento tan maravilloso que estábamos viviendo, ¿no? O sea, que estábamos ya bien, que estábamos reunidos, que ya iba a llegar Emanuel, íbamos a poder estar con él y la gente estaba ahí como apoyándonos, ¿no? Fue una cosa muy linda. Entonces, ahora, te diría eso en esos momentos, ¿no? Recién liberada, pero te cuento lo que me pasó hace como 2 semanas, ¿no? Yo he hecho mi esfuerzo de tratar de ser una ciudadana normal lo más que he podido y gracias a Dios lo he logrado, ¿no? Pero fue porque me lo propuse por mi hijo. Yo dije, yo quiero que mi hijo sea un ciudadano normal, ¿no? Normal es que pueda salir, coger su transporte que necesite, hacer sus actividades, como yo tuve mi niñez o cuando fui a la universidad, ¿no? Sin, sí, poder desarrollarse sin ese temor de que eventualmente pues pueda pasarte algo como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y llego yo al aeropuerto de Barranquilla, ¿no? Y voy a pedir pues mi taxi. Y entonces me dice, sí, señora, aquí puede pedir su tiquete para que el taxi le acomodan y le dan su tarifa. Usted simplemente sale y pregunta por el controlador. Y salgo yo y me dice, doña Clara, bienvenida. Mira, me da una emoción porque es como tú llegar a la sala de tu casa, ¿no? Y yo decía, increíble que han pasado años y la gente sigue por la calle saludándome, estando feliz de que esté con ellos. Entonces es lindo, es una sensación linda, ¿no? Entonces, pues yo le doy gracias a Dios, ¿no? Porque realmente, pues sin duda es algo maravilloso, ¿no? Es difícil de pronto sacar de contexto a Manuel en todo esos 6 años, pero si yo te pidiera que me dijeras si estos 6 años para ti fueron 6 años que fueron tirados a la basura, sin contar a Manuel.
Sí, yo no lo pienso así, en algún momento siente uno que perdió el tiempo, ¿no? Porque fíjate que uno de los principales desafíos para mí era que yo era una mujer muy joven, profesionalmente me estaba yendo muy bien. Entonces está uno como en ese boom profesional de que tienes actividades, de que tienes autonomía, de que te estás ganando tus ingresos, ¿no? Puedes moverte y siempre te falta, tienes mucha actividad y te falta es tiempo, ¿no? Era como la vida que puede vivir cualquier profesional hoy en día, ¿no? Como que tienes tus desafíos, tus retos, tu falta de tiempo porque siempre tienes más cargas o más responsabilidades de las que puedes tener el tiempo para afrontar. En el secuestro tengo el desafío inverso. Tengo todo el tiempo del mundo, pero no tengo y no puedo hacer ninguna actividad, fíjate. Entonces entro yo como en un dilema existencial, ¿no? Porque digamos que siempre quería mi tiempo, pero pues no así, ¿no? No, que se te vaya a ti y que tú te sientes que te estás consumiendo en vida, ¿no? Porque no puedes hacer nada, no puedes leer lo que tú puedas leer en una revista, pero pues no estás haciendo ni sacando una carrera, ni haciendo un trabajo, ni produciendo algo, como normalmente estás, digamos que preparado para eso, ¿no? Entonces, esa parte es difícil, digamos que en algún momento sí siente uno que es un tiempo perdido, ¿no? Pero con el paso del tiempo, a pesar de que tengo mi tiempo perdido, digamos desde ese punto de vista, y semanas que dejé de cotizar y que con el paso del tiempo tú dices, uy, me hacen falta mis tantas semanas, ¿no? Porque igual es una realidad, ¿no? Sin duda, pues hubo otras cosas, ¿no? A nivel emocional, que te digo yo que pues uno no le desea vivir una experiencia de estas a nadie, ¿no? Ni a su peor enemigo. Pero le doy gracias a Dios que me dio fue fortaleza para entender que son experiencias de la vida y lo que yo tengo que mirar atrás es como, pues, ¿qué aprendí? Fíjate. Y a partir de ahí, pues me surgió mi segundo libro, porque en todas estas entrevistas que te digo aquí y en el resto del mundo, o en los países que pude visitar tanto en Europa como en Latinoamérica y en Estados Unidos, pues la gente me dijo, Clara, pues usted está muy resiliente, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces yo ni sabía que era resiliencia, honestamente no tenía idea. Anoté en una libretica y en algún momento tuve que afrontar una operación quirúrgica que requería que yo tomara reposo como un par de meses, ¿no? Yo voy a aprovechar y este reposo leo libros y aprovecho para leer libros de resiliencia. Entonces me di cuenta que yo era como el resultado de algo empírico, ¿sí ves? Yo intuitivamente había aprendido a ser resiliente. Entonces empezó a cruzar la teoría con la práctica, con lo que yo había vivido. Entonces dije, increíble que yo pues haya tenido esta fuerza, ¿no? Entonces después me di cuenta, bueno, pero hice esto, esta situación de tratar de luchar, ¿sí ves? En mi mente y en mi corazón por no dejarme abrumar por todo aquello, porque realmente es que te llevan a ti a suprimirte como ser humano, es que no tienes ni nombre, ni personalidad, no eres nadie, ¿no? No te puedes comunicar, o sea, es una supresión del ser humano a su estado máximo, ¿no? Y para mí pues fue muy duro porque yo pues era la menor, o siempre fui la menor de 5 hijos y era la niña de los ojos de mi papá y de mi mamá. Por fortuna mi mamá me guardó el puesto, ¿no? Yo se lo digo muy jocosamente a mis hermanos, pero pues tuve un ambiente muy cálido en mi casa, ¿sí ves? Entonces, pues yo en la selva tuve totalmente lo opuesto. Entonces, para mí también fue pues muy aleccionador, como te digo, ¿no? Entonces yo decir, tengo que nutrirme de esos recuerdos positivos que tuve en mi infancia, de mis papás, y saqué todo mi archivo emocional, fíjate, y eso me ayuda a sostenerme. Entonces uno a veces piensa que los momentos que pasa con su familia como que no les da el valor, ¿no? Y yo empecé a valorar tantas cosas, ¿no? Entonces eso lo saqué en mi archivo emocional. Y cuando escribí mi libro sobre resiliencia, porque salió el libro finalmente a petición del público, me tocó hacer el checklist de qué hice bien, pues el archivo emocional fue muy importante, el haber hecho mi agenda, digamos, diaria, el hacer ejercicio, el procurarme esto que a veces mis compañeros les parecía que yo estaba loca, ¿no? Y con el tema de las tablas de multiplicar y sí, muy juiciosa y tal, pero ya se le está como corriendo un cable, ¿no? Con el paso del tiempo, pues lo que me permitió fue volver a poder tomar mi rutina diaria, fíjate.
prontamente. O sea, yo casi que cuando volví de Estados Unidos a los 2 meses de liberación, yo ya tenía pues mi contrato editorial, ya tenía una rutina para sacar mi libro, tenía entrevistas, me empezaron a hacer charlas, mi hijo ya entró a su jardín, digamos que ya nos levantábamos a vivir una rutina, que eso pues realmente fue muy positivo. Entonces yo creo que todos esos elementos que uno ve en lo sencillo, pues cuando va sumando resulta que aparentemente piensa uno que son cosas sencillas, pero que sí tienen un valor, fíjate. Y hoy que hablamos tanto de las habilidades blandas, que yo no sé ni por qué se llaman blandas, porque realmente es la fortaleza que uno tiene en su ser de valorar las fortalezas que uno tiene. O sea, ninguno de nosotros somos perfectos, pero hay fortalezas que se nos dan más. Entonces, descubrir cuáles son y cuáles tenemos que reforzar, fíjate. Y a mí todos estos ejercicios me han ayudado para seguir reforzando cosas, ¿no? El hecho de querer seguir aprendiendo cosas, ¿no? Que es como la clave de la resiliencia. Y yo creo que lo que más me ayudó y porque en algún momento leí un capítulo de la Biblia, eso, si te quedas atrás, te estancas como la estatua de sal. Entonces para mí fue como una revelación, ¿no? Como una epifanía. Decir, oiga, yo tengo que abocarme al momento presente. Y el libro me ayudó como una comparación, ¿no? Tú terminas el capítulo y lo pones en el aquel. Entonces es como si yo hubiera hecho eso con la experiencia que tuve, que fue horrible, sí, horrorosa. Pero no me enganché con eso, ni con el cuento que la gente me dijera que tú fueres víctima. Fui. Mira que hace un par de años, o hace como unos 5 años, me invitaron también a formar parte de un documental, unos europeos, hicieron un documental con diversas personas del mundo que habían sido secuestradas. Y escogieron a 2 colombianos, yo entre ellos y otra persona que estuvo secuestrada. Pero había unos alemanes, había gente que incluso estuvo secuestrada por los yihadistas, unos franceses también, o sea, de diversos grupos y de diversas situaciones. Y el factor que más le llamó la atención, porque esto después fue presentado en un teatro en París y que incluso nos invitaron, fue el tema de la resiliencia mía, fíjate. Y fue por eso. Cuando salimos y después fuimos a comer y ya nos conocimos unos entre otros, pues a mí me llamó la atención porque una señora italiana pues andaba con su tarjeta personal, ¿no? Como andamos todos. Y ella como se presentaba era como secuestrada, fíjate. Estuvo 2 semanas secuestrada porque fue unas vacaciones, ¿no? Yo estuve 6 años. Y, y el éxito, y lo comparto aquí porque cada cual vive su proceso que es muy respetable, es eso, es que digamos que lo positivo que yo hice fue dejar eso atrás, fíjate, y no encasillarme con el tema de que era víctima. Pues sí, sí lo fui, correcto, sí viví un drama, correcto, pero eso ya pasó, ¿no? Como otro tema que tenía para seguir adelante. Y eso me ha permitido, fíjate. Obviamente después de eso se me han presentado otra serie de obstáculos, como se nos presentan a todos en la vida, ¿no? Porque le toca a uno estarse reinventando con el paso del tiempo. Pero entender eso para mí fue muy valioso, por eso lo comparto, porque uno tiende a quedarse en eso, ¿no? En lo de atrás. Clara, una pregunta, ¿cómo se da esa transición entre la escritora y la speaker? Esta persona que quiere manifestar ahora y dar de pronto una prueba de todas sus experiencias, pero ante un público. Bueno, pues digamos que yo te conté que también era docente. Y antes de toda mi historia esta, pues también había sido docente, así fuera medias horas o por un tema. Digamos que es algo que a mí siempre se me ha facilitado, ¿no? Entonces, el hecho de compartirlo, em, pues, ¿qué hice yo? Pues preparar, fíjate, preparar, preparar la charla. Cuando ya me dijeron, igual también era un medio de vida, ¿no? Me ofrecían y me pagaban muy bien por las charlas y yo viajaba, por ejemplo, a México, o a la misma Francia viajé un par de veces, pues era también una manera de sobrevivir. Entonces, por unos meses, mientras esto era un tema que la gente le impactara, pues yo preparaba mi charla, ¿sí? O sea, no era algo que improvisara. Y cuando tú ya manejas un tema, pues igual lo puedes compartir. Digamos que es la labor que hacemos los docentes. Tú tienes un tema y te las ingenias para que el tema sea también digerible para la gente que lo está escuchando y que de alguna manera pueda sacar algún provecho para su propia vida, ¿no? Entonces, pues poco a poco se me fueron combinando cosas, ¿no? Incluso recuerdo una vez un auditorio en México. Me invitaron de una empresa
Esto fue hace como unos 10 años y era un auditorio todo masculino, como unos 1000 hombres. A mí hasta me sorprendió porque era como un grupo de ventas, ¿no? Que les hacen estas reuniones y les dan, pues claro, premios y cosas, pero también les tratan de dar charlas inspiradoras para sus vidas. Entonces para mí fue una sorpresa porque yo, pues sí sabía de la empresa, pero no sabía, pues este grupo de empleados. Y fue muy lindo porque, pues me di cuenta que ellos estaban muy impactados, porque finalmente, pues yo estaba dejando ver mi fragilidad, ¿no? Como mujer, porque igual pues era una mujer citadina, lo que había vivido, y cómo de alguna manera había podido lograr refortalecerme emocionalmente, ¿no? Que a la final es lo que cuenta, ¿no? De toda esta experiencia de vida que has aprendido y cómo puedes seguir mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, digamos que todas estas experiencias también me han llenado de mucha, como que una cosa buena también te refuerza la siguiente, ¿no? En ninguna me ha ido mal, digamos, ¿no? En algunos grupos he podido conectar mejor que con otros, obvio, pues eso pasa con todas las audiencias, pero pues le doy gracias a Dios. Pienso que la clave es preparar tu charla, ¿no? Preparar qué vas a decir. Yo ninguna he improvisado, a pesar de que no es que lleve notas escritas, pero sí tengo claro que hay unos talking points que tú debes abordar porque es importante dentro de la secuencia que vas a exponer. Y eso me ha funcionado, digamos, ¿no? Entonces, en muchos momentos he podido conectar y creo que es eso, es que he podido transmitir la experiencia de una manera genuina, ¿no? Y yo creo que la gente siente eso. Vivimos en un país con mucha violencia, desafortunadamente, y hay mucha gente que ha sufrido, han sido víctimas de abusos, de secuestro, de extorsiones. ¿Qué consejo, como consejo de vida les podrías dar tú a ellos para que no se queden ahí, sino que a partir de pronto de esa resiliencia puedan salir adelante, que no queden ahí en ese obstáculo que se les presenta? Pues mira, yo una de las cosas que he aprendido también es a cuidarme mucho de dar consejos, ¿no? Yo trato de ser muy respetuosa de las situaciones de dolor que la gente vive porque cada persona vive su propio dolor. Fíjate, uno a veces ni es consciente de lo que para una persona una situación pueda causarle, ¿no? Como que uno no tiene la varita mágica para poder decir, esto se puede medir de esta manera, ¿no? El que lo vive es que sabe el dolor y cómo le afectó y cómo le impactó, ¿sí ves? Entonces yo lo que he optado es, yo les transmito a la gente mi vivencia, esperando que de esa manera, pues cada persona de acuerdo a su situación trate de tomar lo que mejor le sirva, ¿sí ves? Que de pronto le sirve, oye, Clara decidió afrontar su situación de esta manera, o decidió escribir un libro, o en fin, lo que a ellos les sirva mejor para afrontar su situación, porque tú sabes que cada cual, como dice el dicho, pues mata sus propias pulgas, ¿no? Como que decide cómo atacar el tema, ¿no? O cómo afrontarlo, porque dependes de la situación, ¿no? Entonces yo en eso trato de ser muy respetuosa porque no a todos nos la barajan igual, ¿sí ves? Entonces, pues yo lo que he resuelto es comparto lo que a mí me funcionó y si hago énfasis en lo que me funcionó. Fíjate, otra de las cosas que he contado, el otro día me invitaron a un grupo de empresarias y yo a ella en grupos de empresarios no había hablado del tema del perdón, porque pensé que de pronto pues debía focalizarme en otros temas, ¿no? Que quizá para ellos fuera de interés. Y no sé por qué se me ocurrió en esa charla compartir el tema del perdón. Y les dije énfasis y les dije, mire, yo no pretendo hacer proselitismo religioso con nadie, ¿no? Ni activismo de ninguna, y respeto todos los diversos tipos de religiones, obvio, porque pues en esta audiencia, imagínate, puede haber diversas creencias o gente que incluso no cree. Lo que sí les digo es que a mí me funcionó, ¿sí? Sí, a mí este ejercicio que hice en la basílica, de tratar de entregar, llámese la Virgen, o un ser superior en el que ustedes crean. Ese dolor que para ustedes es inasible, es inentendible, es incomprensible, es inmanejable, ¿sí? Es una carga muy fuerte, o sea, es que llega un momento en que lo sobrepasa uno, ¿sí? Si uno se queda ahí, se ahoga. A mí me funcionó, ¿sí ves? Y eso me ayudó a perdonar. Yo no esperé a que me pidieran perdón, yo me anticipé. Nunca he esperado que los guerrilleros o alguna persona me pida perdón. Yo tomé la delantera y dije, no, yo voy a perdonar
¿a quién me ha servido más? O sea, eso lo aprendí con la práctica, pues a mí misma porque estoy liberada del rencor, fíjate, entonces eso te permite fluir, ¿sí ves? Imagínate tú esperando, pues es interesante ver el juicio de la JEP y todo el tema, pero, pero tú esperando tu vida, que pasan los años a que un externo decida en su evolución qué quiere hacer, ¿sí ves? Entonces, pues eso me ha permitido ganar ventaja, como te digo, ¿sí ves? Le doy gracias a Dios. Yo pienso que fue ese momento de ir a la Virgen, entregarle mi dolor, entender que yo iba a volver a vivir al país, que yo quería volver a vivir al país, que quería que mi hijo entendiera que ser colombiano es algo valioso, que sintiera amor por sus raíces, que no sintiera una mamá acomplejada o quisiera frustrada o dolida o resentida, porque es que eso talla mucho. Tú ver a tu mamá todos los días llorando, sufriendo, quejándote por algo, pues eso pega. ¿Yo qué le puedo ofrecer a mi hijo? Mi libertad, mi tranquilidad de alma y de espíritu, ¿no? Que sea un legado para que él construya su propia vida como él mejor la considere, ¿no? Sin esos resentimientos o esos prejuicios que tú puedas pues insuflarle, ¿no? Y mira que yo les compartí esto a este grupo de mujeres y a mí me impactó como la reacción, ¿no? Porque sin duda el perdón es algo que cada cual vive su vivencia, o una infidelidad, o un divorcio, o una viudez, ¿no? Bueno, una serie de situaciones que nos pueden pasar a cualquiera, ¿no? Pero el perdón es importante, o algo que quedó ahí en esas relaciones que de pronto están atascadas, ¿no? Entonces yo les dije a ellas, a mí me funcionó, ¿sí ves? Entonces yo les transmito la receta, ¿no? Es como si a mí me encanta cocinar, entonces si hay una receta nueva o veo otra que me gusta, pues oiga, pásemela. Si a usted le gusta, la quiere ajustar o la puede efectuar con otro ingrediente y le funciona, excelente, ¿sí ves? Entonces he optado eso porque pues cada gente va a su nivel, son sus sentimientos, son sus realidades, ¿sí? Entonces, pues uno situarse en otro escalón donde no sabe realmente la vivencia de cada quien, me parece que es un aporte muy significativo que yo le puedo brindar a la gente de esta manera, ¿no? Como escritor te puedo decir que en muchas ocasiones, cuando alguien va a leer un libro de uno está a la expectativa. Uno ve que ellos van pasando las páginas y uno se muere en la expectativa de qué van a decir. El caso tuyo, pues es mucho más grande, mucho más sublime, porque lo está leyendo tu hijo, de una experiencia donde él también es protagonista. ¿Cómo tomó tu hijo esa lectura de ese libro? Te voy a contar, él tenía como unos 16, 17 años y entonces estaba en el colegio, en ese momento estábamos aquí en Colombia y en el colegio donde estaba normalmente les daban un libro para leer, pero ese semestre les dieron la opción de que ellos escogían el libro que quisieran escoger y mi hijo dijo yo quiero el libro de mi mamá, ¿no? Primer punto, súper positivo, ¿no? Entonces, ¿quién es su mamá? Ah, bueno, tal persona escribió tal libro. Perfecto. Entonces, él lo fue leyendo a su tiempo, o sea, se tomó todo el semestre, ¿no? No se lo leyó como uno a veces que quiere leérselo en un par de días, no. Cuando terminó de leérselo, me llamaron del colegio. Y entonces yo dije, no, yo voy, pero a ti siempre que te llaman del colegio uno dice, aquí qué pasó, ¿cierto? Como que me van a regañar o algo pasó con mi hijo. Pero no, ellos querían compartirme ese proceso, porque finalmente pues ellos le hacían como verificación de cómo iba con el avance de su lectura. Y entonces me felicitaron porque encontraron que para él había sido muy, como te digo, como aclarador de la situación de los hechos. Y era lo que yo me había propuesto cuando lo escribí. Este libro es para mi hijo, para la historia. O sea, el día que él lo terminó de leer, dije, qué emoción que hice la tarea, ¿sí ves? Porque cuando tú piensas y reflexionas y quieres que a la persona le llegue de esa manera, ¿no? Es como cuando quieres hacer una carta linda o quieres hacer un arreglo floral o una comida especial. Quieres que llegue especialmente. Entonces para él fue muy, como te digo, esclarecedor de su propia situación, ¿no? Contado por su mamá. Igual yo le dije, mira, versiones de esto hay muchas. Entonces tú también puedes contrastar más adelante con el paso del tiempo, pero por lo menos tienes la mía, ¿no? De que yo sentí, yo hubiera querido que mis papás, tantas cosas que vivieron, le pudieran a uno haber explicado, comentado ciertas cosas, ¿no?
Entonces yo sentí que ahí me sentí emocionada de haber escrito ese libro y con él pues las generaciones futuras, porque en parte pues es la historia nuestra de nuestro país, ¿no? Entonces yo también me propuse que cuando la gente leyera mi libro no saliera salpicada de la y el dolor y la rabia, ¿no? Dije, ese cometido lo cumplí. La gente no sale, ¿cómo se dice? Cuando uno se salpica, ¿sí? Que sale uno... No, es una historia fuerte, sin duda, pero la gente siento yo que lo aboca de otra manera. Y mi hijo me dio esa sensación, ¿sí ves? De que yo le pude entregar la historia, ¿sí? Aunque ya se la había contado verbalmente desde que era niño, pero otra cosa es tú como paso a paso, ¿no? Y eso me dio una gran satisfacción personal, fíjate, de haber como cumplido la tarea, porque incluso como padres, y me imagino tú que también serás padre, pues hay rollos en la vida que no son fáciles explicarle ni a uno mismo, ni menos a los hijos, ¿sí ves? Entonces para mí también era un desafío poder ponerle por lo menos en lo más blanco y negro que yo pusiera, sin ser perfecto, porque pues no soy perfecto. Una situación que no es fácil de verbalizar, de explicar, ¿no? De compartir. Y yo siento que a mi hijo como que se apoderó de su historia y dijo, bueno, esta es mi historia, esto es lo que yo viví. Y el punto que fíjate que él con sus compañeros, en vez de él estar como triste porque nació en la selva, cuando era chiquito decía, es que yo nací en la selva. A usted le preguntan, ¿dónde nació? Oh, yo nací en la selva. Lo dice como con un orgullo, ¿no? Yo digo, wow, sí, o sea, pues tampoco se trataba de eso, pero, pero qué bueno que lo pueda afrontar y asimilar como algo que es parte de su historia, sea buena o sea mala, pero es su historia, ¿sí? Entonces, pues siento que hice esa tarea bien. Claro, por supuesto, Clara. Para cerrar, una pregunta. ¿Qué se viene para en adelante para Clara Rojas? ¿Vienen más libros, Sí, tengo más más libros. conferencias? Tengo una sorpresa. Ahorita está encajándose en una editorial. Espero en estos próximos meses pues ya tenerla como lista y yo pensaría que el año entrante vamos a tener un nuevo libro y estar muy invitados a leerlo. Ojalá que les guste. Por supuesto, claro que sí. Clara Rojas, un ejemplo de vida, de resiliencia, de perseverancia, de disciplina. Yo creo que nos deja un mensaje claro, un mensaje de vida que todos podemos aprovechar. Clara, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Senderos de Éxito. Oh, pues muy gracias por este espacio. Para mí también ha sido un honor y un gusto poderlos acompañar y bueno, ojalá que todas las personas que lo puedan leer y ver y escuchar pues también puedan disfrutarlo.